día de ayer. Vamos a tratar de eh, recuperar la clase, ¿no? Y procuraré ser lo más explícito y resumido posible para no excederme en el tiempo que ustedes también puedan tener su actividad programada. Se me encargó revisar la patología benigna del útero, ¿no? El aparato reproductor pues tiene varios componentes, ya han visto ustedes algunos de ellos. Ahora tenemos que ver lo que se refiere al útero en sí. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a revisar eh, lesiones benignas del cérvix, leiomiomatosis, los pólipos endometriales y adenomiosis. La cervicitis es lo que vamos a conversar en los siguientes minutos, ¿no? Eh, dentro de las lesiones benignas del cérvix. Las cervicitis son alteraciones que involucran pues esa estructura que es el cuello del útero, que como todos sabemos es la parte más externa y más distal de este órgano noble como es el útero, noble desde el punto de vista reproductivo, y puede sufrir pues alteraciones que alteren su estructura. Y todos recordemos que el cuello del útero tiene dos porciones, una porción no externa, ¿no? Que es lo que vemos nosotros cuando examinamos el hocico de Tenca, que es el exocérvix, y la parte del canal, la parte interna, que es el endocérvix. El exocérvix es tejido poliplano y el endocérvix es un tejido glandular, es un epitelio glandular. Entonces, estos se pueden ver afectadas, ¿no? Por diferentes razones, por diferentes motivos, ¿no? Por cuestiones inflamatorias, respuesta al contacto con alguna sustancia, respuesta a algunos fármacos, ¿no? Algunos agentes infecciosos. Y entonces vemos nosotros de que el exocérvix, ¿no? Cuando se afecta, generalmente responden a un tratamiento tópico, un tratamiento más sencillo, tratando de dar el manejo específico, y los que sí son problemas son las alteraciones endocervicales, porque son más persistentes y requieren un tratamiento antibiótico a veces muy intenso y de una manera prolongada. Recuerden de que cuando se altera el cuello del útero, ¿no? Puede ser el primer paso para que esta mujer haga una respuesta eh, eh, hacia la parte superior de los genitales, ¿no? Los genitales internos, y que se pueda presentar una enfermedad pélvica inflamatoria. Por eso es importante reconocer y examinar siempre esta porción, ¿no? Porque a partir de estas estructuras se pueden dar origen a pues, alteraciones mayores dentro del aparato genital. Otra de las eh, lesiones que se ven frecuentemente es la eversión del
del epitelio glandular hacia la parte externa, hacia el exocervix. Ocurre, por ejemplo, durante el embarazo. Hay un ectropión marcado, un ectropión fisiológico, pero también esto puede dar paso a ciertas confusiones, ¿no? Entonces, en este caso de lo que se trata es de que la unión escamo-columnar o escamo-cilíndrica está formado por el borde entre el epitelio cilíndrico, ¿ya? El epitelio cilíndrico y el epitelio poliplano. Entonces, toda esta zona se ve invadida por este tejido, ¿no? Que está constituyendo, pues, el ectropio o la eversión del tejido cilíndrico hacia la parte del exocervix. Entonces, el tejido en algunas mujeres sale, pues, del conducto endocervical y ocasiona este cuadro. Por lo tanto, la unión escamocolumnar queda por fuera del orificio cervical. ¿Ya? Entonces aquí importancia tiene porque para tomar, por ejemplo, un frotis de Papa Nicolau, nosotros deberíamos identificar y seleccionar bien la unión escamocolumnar para tomar la muestra de ese lado. Y en este caso, como está invadido, mal haríamos tomando solo de esta zona, porque tendríamos que incorporar toda esta zona que está en el borde para que sea una muestra significativa. Entonces, esta versión, repetimos, es un fenómeno normal, ¿ya? Muchas veces es mal interpretada la presencia de este epitelio y simula, pues, algunas lesiones de tipo erosivo, ¿no? Y muchos de los proveedores de salud dicen, tienes una herida, y hacen una innecesaria electrocoagulación o una crioterapia o algún procedimiento a nivel de esta estructura, de esta alteración, que puede ser fisiológica, repetimos, y de manera innecesaria estamos haciendo procedimientos que pueden alterar la arquitectura normal de este cervix. Los quistes de Nabot son otras estructuras frecuentes que vemos que están alojadas en el cervix. Recuerden que las células cilíndricas, pues, eh, tienen un comportamiento, ¿no?, glandular y secretan el moco que recubre, pues, el conducto endocervical. Entonces, esta estructura, cuando hay cambios fisiológicos como la metaplasia epidermoide, donde el epitelio plano va a reemplazar a este epitelio cilíndrico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que parte de ese epitelio, ese tejido, va a cubrir las invaginaciones de las glándulas de este epitelio cilíndrico y no va a producirse el drenaje normal. Se acumulan secreciones, se cierran y con el transcurrir del tiempo, ¿no?, se pueden formar unas estructuras redondeadas, uniformes, blanco-perladas o amarillentas, que tienen también la característica de tener vasos en la parte superior. Entonces, se puede de forma típica, pues, presentar estas alteraciones que no necesitan
tratamiento. Algunas veces sí alcanzan un tamaño considerable y pueden dificultar algunos exámenes, o algunas mujeres dicen, me han dicho que tengo esto, estoy incómoda, en la ecografía me han mencionado que tengo un quiste, doctor, yo no quiero tener nada. Entonces simplemente se le hace una pequeña, se le punza, ¿no? Con una pinza, o si no se le puede quemar con un electrocauterio de una manera muy ligera, muy suave, no necesita tremenda cosa y simplemente drenar y desaparece. Pero recuerden que son estructuras normales, completamente normales. No tenemos por qué nosotros estar eh, postulándole a la paciente que necesitas tratamiento, necesito darte esto, necesito darte el otro, hacerte tal o cual procedimiento, ¿no? Aquí tenemos en esta foto, en este cervix, ven esta estructura señalada en la flecha, ¿no? Que es blanco perla, ¿no? Que es redondeada, bordes regulares. Cuando uno los observa bien o lo mira con un colposcopio, ve la estructura bien delimitada y con un flujo, no con un flujo, perdón, con una estructura vascular encima. Pueden ser de número variable. Cuando hacemos la colposcopía y queremos ubicar, por ejemplo, dónde está la antigua unión escamocolumnar, nos vamos a uno de los quistes, y donde está el más alejado, ahí a esa altura debería estar aproximadamente la antigua unión escamocolumnar. Es la forma de poder más o menos ubicar a dónde está esta zona antigua, que es importante para poder delimitar la zona de transformación. Entonces, quistes de Nabot. Otros son los pólipos cervicales, ¿no? Que son estructuras, ¿no?, que van a ubicarse a nivel del cérvix. Pueden ser con pedículo, o pueden ser, digamos, con un pedículo largo, delgado, o puede ser de base ancha, ¿no? Y que no revisten mayor importancia. Estos de aquí tienen un bajo grado de malignidad, y lo que hacemos nosotros es tomar esta estructura con una pinza, darle vuelta, darle sobre su eje, girarlo rotarlo sobre su eje hasta que se desprendan, y luego eh, queda solucionado el problema. Son generalmente de respuesta inflamatoria, los pólipos cervicales. Hay una alteración que se llama la estenosis cervical, ¿no? Que puede ser congénita o puede ser adquirida, y puede afectar el orificio interno. ¿Y qué afecta? El drenaje, ¿no? Afecta el drenaje del flujo menstrual, ¿no? Puede favorecer la acumulación de sangre o de algún otro contenido, y por lo tanto alterar la dinámica normal del drenaje uterino. Pueden ser congénitas, y algunos afirman que provienen de una hipoplasia muy segmentaria de los conductos de Müller, o pueden ser adquiridas, ¿no?, debido a cicatrices y estenosis postquirúrgica del cuello. ¿Y cuándo es que ocurre ello? Cuando a veces los procedimientos son muy agresivos o no se toman en consideración ciertos reparos anatómicos, dando lugar a que se produzca esta alteración. Y pueden ser consecutivas, por ejemplo, a dilataciones y legrados muy
muy enérgicos, ¿no? Cuando uno hace un cono cervical, cuando se hace un cono LIP, ¿no? Que es la escisión electroquirúrgica de lesiones, en respuesta a una infección, a una neoplasia, a cambios atróficos o postradiaciones. En esta etapa hay que pensar, por ejemplo, en una posmenopáusica. Hay mujeres que hacen la estenosis, se cierra el cuello y tienen un cáncer o una alteración, una infección a nivel del endometrio y se junta, se colecciona allí esta estructura, dando lugar pues a un piometra. O si es sangre, va a darse o va a presentarse un hematometra. Así que mucho cuidado cuando hacemos nosotros procedimientos. Algunas veces se hacían procedimientos que se llaman electrocoagulación de cervix. Es decir, se usa una, se usa la corriente eléctrica y se van quemando las lesiones y muchas veces son muy enérgicas o no respetan los márgenes y se suele eh, cerrar el conducto cervical, por lo que va a dar lugar a lo que habíamos dicho, retención de fluidos y dar diferentes cuadros que no inicialmente no se sienten, no da, hasta que comienza a retenerse y por distensión produce dolor. Otra de las cosas que se pueden ver con frecuencia es la condilomatosis cervical, ¿no? Acá vemos estas lesiones, ¿no? Vemos lesiones condilomatosas. Recuerden que los serotipos 6 y 11 son los que producen este tipo de lesiones, ¿no? Que pueden afectar el cervix. Pueden ser lesiones únicas o múltiples o con lesiones de tipo espiculada o como coliflor, ¿no? Aquí se puede ver en esta foto que se le ha aplicado ácido tricloroacético, perdón, ácido tricloroacético para el tratamiento de las lesiones, que no es la misma persona, por favor, sino que es para demostrar, ¿no?, que le ponen ácido tricloroacético a estas lesiones y todo esto se torna blanco y luego va a desprender la lesión. Hay que tener mucho cuidado con este ácido tricloroacético porque es una sustancia muy tóxica, muy corrosiva y puede hacer daño si salpica a una mucosa, salpica al ojo innecesariamente. Entonces, tener mucho cuidado con esto, chicos. Pero es excelente el ácido tricloroacético para el manejo de estas lesiones. Hay diferentes tipos, no es la clase sino que estamos mostrando lesiones y les adelantamos, ¿no?, que la condilomatosis genital se puede tratar con diferentes sustancias o con diferentes procedimientos. Entonces, condilomatosis cervical. ¿Bien? Y hemos repasado pues algunas lesiones de este segmento del útero que da el cuello uterino. Vamos a pasar a ver una de las neoplasias benignas del útero más frecuentes, ¿no? Es la más frecuente, de verdad que se le conoce también como miomas o fibromas. El nombre es leiomioma por el componente histológico que tienen. Son los tumores femeninos más frecuentes, pueden ser únicos, pueden ser múltiples, ¿no? Son bien delimitados, son firmes, redondeados. La estructura es blanco-grisácea,
tiene un patrón arremolinado de la disposición de las fibras musculares. Pueden ser de gran tamaño o pueden ser más pequeños, y hay tumores grandes que a veces sufren zonas de isquemia y se forma una degeneración que se llama la degeneración roja. Tienen un índice mitótico bajo y la transformación maligna es rara, muy rara, ¿no? Entonces, podemos nosotros encontrar algunas formas eh, poco frecuentes de un leiomioma metastizante, ¿no? Que van a invadir por el torrente sanguíneo y pueden llegar a pulmón, al aparato digestivo, a la columna vertebral, al cerebro. También existe la leiomiomatosis o la peritoneal diseminada, que se relaciona a veces con el uso de anticonceptivos orales o durante el embarazo. Algunos también hablan se puede producir durante una cesárea o durante eh, una laparoscopía, tratando de hacer una mioectomía laparoscópica. Entonces, recuerden, los tumores más frecuentes del aparato genital, ¿no?, de las mujeres, son los leiomiomas uterinos, conocidos por fibromas o miomas, que son tumores monoclonales, no cancerosos, ¿ya? Tienen una cápsula, muy bien, muy laxa, y esto ayuda mucho ¿a qué? A que cuando uno quiere hacer la exéresis de un tumor, por ejemplo, si yo tengo aquí un leiomioma, entonces hago la incisión, ¿no?, y separo, si yo encuentro esta zona laxa que se llama el plano de clivaje, entonces solamente con el dedo se va, ¿no?, se va enucleando y luego se extirpa y sale la masa sola. Esto es de acuerdo al deseo de la fertilidad, de preservar la fertilidad o de conservar el útero. Hay gente que dice, doctor, no, yo sáqueme todo de una vez, yo no quiero nada más de esto, no quiero que me vuelva a salir. Otra dice, no, doctor, sáqueme lo que sea, pero no me saque el útero. Entonces uno tiene que decirles bien claro si técnicamente se puede hacer, porque a veces es imposible, pues trataremos de hacerlo. Si no, tendremos que hacer una histerectomía, pero siempre recuerden con el consentimiento informado y la advertencia de que este fenómeno puede ocurrir. Personalmente, debido a la juventud de una paciente, nosotros logramos sacar 16 miomas. 16 miomas en una joven, ¿ya?, que extrañamente, pues a los 18 años tenía esta cantidad de miomas. Y sacamos de diferente tamaño, muy parecido a esto. No son estas las fotos de esa paciente, pero les pongo como ejemplo que se pueden retirar y llegar a la mujer a quedarse con el útero, con un porvenir obstétrico bastante malo, porque recuerden que cuando estos son, sobre todo, que tocan la cavidad endouterina, se puede romper muy fácilmente, inclusive se puede reproducir rotura espontánea y por lo tanto tener un problema de hemorragia obstétrica que se revisará después, ¿no? Entonces, esto es lo que les puedo decir respecto de los
leiomiomas en cuanto a las generalidades. ¿Ya? Entonces, se dice que la incidencia es entre 20 y 25, pero algunos dicen que la corregida y conforme pasa la vida pueden llegar hasta 50, otros dicen hasta 70%, ¿no? Y definitivamente eh, tienen que ver los estrógenos y la progesterona en cuanto a al desarrollo de estas tumoraciones. Entonces, la incidencia es difícil de determinar porque no hay estudios longitudinales que puedan demostrar esto. Por lo tanto, se desconoce pues, la prevalencia real de la población femenina y se consideran pues, dentro del, en la población sujeta de estudio a mujeres sintomáticas o mujeres que se han considerado después de una histerectomía como caso, pero hay hay reportes de los anatomopatólogos que dicen que durante las necropsias hechas por ellos a mujeres que han muerto por otra causa, alrededor de 30% tienen o presentan este tipo de patología, leiomiomas, sin que exista aparentemente una sintomatología previa por historia clínica. Puede afectar a todas las mujeres, pero básicamente, tenemos nosotros que va a afectar a la mujer afroamericana, la mujer de color. Las morenas o negras son las que van a tener una mayor predisposición a esto. Dentro de la patogenia se dicen que hay dos componentes que contribuyen al desarrollo del mioma. La transformación de miocitos normales, ¿no? Y se transforman en miocitos anormales. Y a partir de uno de ellos se comienzan a formar un mioma. Entonces, en la transformación en miocitos anormales y también el crecimiento de miocitos anormales en tumores clínicamente aparentes debido a algunas alteraciones genéticas, a la estimulación de los esteroides gonadales o a factores de crecimiento, ¿no? La insulina también dicen, ¿no? Que a la célula miometrial la transforman y por lo tanto van a proliferar algunos factores angiogénitos, una cosa de esto, y se va a terminar formando pues el leiomioma uterino. La clasificación, hay una clásica que los clasifica en miomas subserosos, intramurales, ¿no? Intramurales y submucosos. Los miomas intramurales son los más frecuentes, alrededor del 50-55%, y crecen en el espesor de la pared miometrial. Los miomas subserosos, ¿no? Tienen una frecuencia de alrededor de 40% de todos los miomas. Se ubican debajo de la capa serosa del útero. Entonces, el perimetrio, ¿no? La capa serosa del útero, es como si fuese un papel o un plástico tipo vinifán, y debajo de eso comienza a crecer, y crece hacia la parte externa del útero, no hacia la parte interna del útero. Entonces, el subseroso. Y los miomas submucosos, ¿ya? Los miomas submucosos son menos frecuentes y van a constituir entre 5 y 10% de todos ellos. Crecen hacia la cavidad uterina.
hacia la cavidad del útero, ¿no? Y son los más sintomáticos desde el punto de vista de sangrado, ¿no? Producen aumento del sangrado y también pueden producir dolor cuando son pediculados y se pueden abortar a la cavidad, entonces producen dolor, como vamos a ver luego. Esa es la clasificación clásica, ¿no? Miomas submucosos, intramurales y subserosos por su ubicación. Existe la clasificación que la adoptó la FIGO también, ¿no? En la cual tiene diferentes tipos, de acuerdo a su ubicación. El 0 es el mioma pediculado. ¿No? El pediculado que se localiza definitivamente en la submucosa y va hacia la cavidad uterina y toda la estructura está dentro de la cavidad. Perdón un ratito, por favor. ¿No? Entonces, toda la estructura está dentro. Ya, el de tipo 1, tenemos que más del 50%, ¿ya?, está dentro, está hacia la cavidad endometrial. El de tipo 2, ¿no?, cuando la menor cantidad está hacia la cavidad endometrial y tiene más del 50%, pero hacia la estructura misma del miometrio, ¿no?, está la mayor parte en el miometrio. La de tipo 3 es 100% intramural, pero contacta, ¿ya?, aquí, ¿no?, contacta con el endometrio. El de tipo 4 es completamente intramural, ¿no?, completamente intramural. El tipo 5, ¿ya?, es subsedoso, pero mayor del 50% es intramural, ¿ya? Más del 50% es intramural. El de tipo 6, el de tipo 5 lo tenemos acá en esta parte. Entonces, la mayor parte está, ¿no? ¿A dónde está? El de tipo 5 subsedoso tiene mayor al 50% intramural, ¿ya?, como en este caso, y el de tipo 6, ¿ya?, aquí, ¿ya?, tiene la parte subserosa, ¿no?, en su mayoría hacia la parte externa y menos del 50% está hacia la estructura intramural. Pueden haber también de tipo 7, que es el subseroso pediculado, tienen un pedículo, y este pedículo puede ser sésilo móvil, pero también a veces un pedículo muy largo. Y el de tipo 8, que puede ser un mioma cervical, un mioma intraligamentario, ¿no?, que esté por fuera de la estructura misma del cuerpo del útero. Intraligamentario quiere decir que entre las hojas del ligamento ancho, vemos aquí, está el ligamento ancho, rama, la fase superior y la fase inferior, entre ellas crece un mioma intraligamentario. Entonces, los miomas van a dar los síntomas, pues, en relación a su ubicación. Pero esta es la clasificación de los miomas que se van a reportar actualmente. La mayoría los reporta así desde el punto de vista ecográfico.
Entonces, las manifestaciones clínicas van a estar en relación al tamaño, ¿no? Y al tipo. Los trastornos menstruales Recording in comprimiendo la progress. vejiga, puede producir dolor, puede producir sintomatología urinaria, ¿no? Poliaquiuria, ¿no? O puede producir también retención urinaria cuando está dificultando el drenaje y está afectando la uretra. El dolor se puede presentar cuando hay un mioma pediculado que se tuerce sobre su eje y también cuando este mioma llega al conducto cervical y trata de salir como si fuese un feto, y esto produce dolor. El dolor también se produce cuando hay compresión de estructuras nerviosas. También nosotros vamos a tener dolor cuando el mioma tiene gran tamaño y se infarta este mioma, se produce dolor, mucho dolor, porque la isquemia va a llevar al infarto del mioma y esto produce dolor. Este dolor puede ser crónico y puede ser persistente de acuerdo, repetimos, a la ubicación, al tamaño, a la estructura que está comprometiendo o está comprimiendo. También puede haber un cuadro general con anemia, ¿no? Que la mujer pierde crónicamente sangre. ¿Ya? Eh, Algunos dicen que les aumentó el abdomen y que han aumentado el peso y que ellas no están gordas cuando son de gran tamaño. Y sí, de verdad que llegan a pesar algunos kilos. Nosotros hemos sacado de 3 4 kilos, ¿no? Y bueno, pues son parte del cuadro clínico. Entonces, recopilando, los trastornos menstruales son los más frecuentes, ¿no? Y el sangrado definitivamente sí que es que se puede producir por la dilatación de las vénulas que poco a poco se van congestionando hasta que en un momento no aguantan más, revientan y por ahí comienzan a salir. El dolor por degeneración, por prolapso de mioma, ¿no? Por ubicación, que se va acompañado de síntomas compresivos, de acuerdo al órgano comprometido, puede producir infertilidad, sobre todo cuando el mioma es submucoso oclusivo, es decir, que está a la altura del ostium tubario, ¿no? Entonces ahí se ubica y tapona y no deja que fluyan por ahí las células del, los espermatozoides. Entonces va a dar infertilidad por oclusión. Y ya los síntomas generales que pueden dar dispareunia, dismenorrea, compresión de ureter, producir cuadro de dolor, a veces extra genital. Los cambios degenerativos pueden ser vasculares, infecciosos o malignos, ¿no? Pero la degeneración hialina es la degeneración más común de estos, ¿no? Que
se sustituye pues el tejido miomatoso por material hialino, que es un material acelular. Tenemos la degeneración quística, en donde el tejido hialino se licúa totalmente y forma cavidades quísticas en la estructura del útero. La calcificación es otro tipo de degeneración que generalmente va en la etapa de la menopausia. La degeneración roja es la necrosis que se puede producir cuando el mioma crece mucho, de una manera rápida, se produce un infarto agudo del tejido muscular y provoca dolor e irritación peritoneal. La degeneración sarcomatosa es poco frecuente, es poco frecuente. El diagnóstico, definitivamente, la base del diagnóstico, ¿cuál es? El examen clínico. El examen clínico. Aquí está la base del diagnóstico. ¿Tenemos excelentes medios de ayuda diagnóstica? Claro, claro que sí. La ecografía es una de ellas, en donde se ve, pues, al útero aumentado de volumen, con masas que pueden ser identificables, que tienen ciertas características, ¿no? Entonces, esto va ya de la mano con la capacidad de la máquina o del operador dependiente. También se puede hacer a veces durante una histeroscopía, una laparoscopía, que tenemos entrábamos pensando que es alguna estructura o tiene otro diagnóstico y al final encontramos que es un leiomioma. El manejo puede ser médico, puede ser quirúrgico. Algunos están utilizando algunas microesferas a través de la embolización de las arterias uterinas que, ¿no?, selectivamente se colocan a nivel de los vasos, concluyendo el flujo y por lo tanto se va a quitar la nutrición y va a generar este mioma. Disculpen. Se puede hacer la miomectomía selectiva, ¿no? Se puede hacer la miomectomía, retirar solo el mioma. Mientras más se respete la cavidad, mejor el pronóstico. Y se puede hacer también la histerectomía, que puede ser total o subtotal. Tienen opciones médicas, pero que ninguna de ellas ha demostrado hasta el momento la involución del mioma y que por lo tanto no se deba de tener otra actitud de tipo opción quirúrgica y no quirúrgica, pero invasiva, ¿no? Ablación del mioma o embolización de la arteria uterina. Entonces, lo que sí podemos nosotros es disminuir a veces la cantidad de sangre perdida, disminuir el tamaño del tumor y favorecer la cirugía ulterior. Bien, vamos a hablar un poquito de los pólipos endometriales, ¿no? Los pólipos pues son estructuras de tejido glandular y del estoma endometrial, ¿ya?, con un crecimiento hiperplásico de las glándulas y se proyecta este tejido hacia la cavidad y pueden ser de pedículo ancho, ¿no?, o sésiles, o de pedículo largo, delgado, que son los que básicamente pueden complicarse con esto que decíamos, igual que el mioma de cuadro de dolor,
igual estos pueden dar esa sintomatología. Pueden ser de tamaño variable, pueden ser únicos o múltiples. Se habla de una incidencia de 8% en la población en general, pero cuando nosotros vemos a las mujeres con hemorragia uterina normal, dice que este porcentaje puede variar hasta de un 10 hasta algunos consideran el 30%. Son frecuentes en etapa perimenopáusica, pre y posmenopáusica. ¿Se pueden asociar con adenocarcinoma? Sí, se pueden asociar con adenocarcinoma. Entonces hay que estudiar bien la estructura y su base. Los dispositivos intrauterinos del levonorgestrel y los anticonceptivos orales combinados brindan protección contra ellos. Hay estudios que demuestran una relación entre la no presentación de estas patologías en mujeres que tuvieron este tipo de eh, apoyo y uso de lo mencionado. La T medicada, o sea, la T de levonorgestrel y los anticonceptivos orales combinados. Tienen factores de riesgo como la hipertensión arterial, la obesidad, el uso del tamoxifeno, terapia de reemplazo hormonal y la edad. A mayor edad, mayor probabilidad de que sean pólipos endometriales, ¿no? Hay una asociación aquí con este tipo de patología, pero cuando ustedes revisen también las alteraciones del endometrio de tipo preneoplásico y neoplásico, van a ver que la hipertensión arterial, la obesidad, el uso del tamoxifeno, la edad, son factores importantísimos en la génesis de ese tipo de patología. El cuadro clínico puede ser que la mujer curse asintomática, ¿no? Más de la mitad de los casos son asintomáticos o pueden ser sintomáticos, sobre todo en pólipos grandes que pueden llegar a ocupar inclusive parte de la vagina, ¿no? Puede ser la hemorragia, que es lo más frecuente, son sangrados que pueden ser leves, pueden ser moderados, pueden ser intensos, puede haber un sangrado poscoital también, porque el contacto sangran. Ustedes tocan esto con una pinza, ¿no? Sangran fácilmente. Puede producir dolor cuando estos están saliendo por la cavidad, de la cavidad endometrial por el conducto endocervical. Es igualito que el dolor del parto. Están expulsando una estructura, entonces recuerden que el útero tiene una inervación tanto simpática como parasimpática y produce dolor que a veces es muy intenso, depende también del umbral de tolerancia al dolor que tenga la mujer. Y clínicamente se puede producir también infertilidad cuando se obstruyen los ósteos tubarios o también por la presencia mayor de metaloproteinasas y citocinas en mayor proporción en los pólipos que producirían el desprendimiento del huevo implantado, ¿no? De esa manera podría producirse la infertilidad. Los pólipos pueden ser glandulares, estromales, vasculares, ¿no? De acuerdo a su estructura y a los componentes que pudiesen tener, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a denominarlos, eso ya es el anatomopatólogo quien va a dar el diagnóstico final. Se puede también ver los pólipos, así como los miomas también submucosos, a través de un examen que se llama la histerosonografía, ¿no? En la cual se emplea, ¿no? Se introduce una sonda, generalmente es una sonda de Foley, especial con guía, y o también pues una sonda Nelaton de acuerdo a lo que uno tenga. Y por allí se instila agua destilada o suero fisiológico para ir distendiendo la cavidad endometrial y dibujar la imagen que se presenta.
¿no? Entonces acá tenemos nosotros que esta es la estructura del útero, tenemos aquí el líquido instilado y acá la formación de la tumoración, en este caso un pólipo, ¿no? Que va a dar el tamaño, la forma, el lugar de implantación de las estructuras mencionadas. También esto sirve para eh, eh, ubicar al mioma en caso de que sea una miomatosis uterina. O sea, sirve para las dos, para la ubicación y las características, ver las características del pólipo y para ver sobre todo, qué tamaño tiene y qué tipo es, porque puede ser de tipo 0, puede ser de tipo 1, con esto se ve bastante mejor cuánto tenemos de estructura aquí en la cavidad. El estudio ecográfico es importante y nosotros acá tenemos, por ejemplo, que el flujo Doppler tiene un solo vaso que es el que va a nutrir al pólipo. Entonces, la diferencia tiene un flujo único, a diferencia de la ecografía Doppler en el mioma, en el leiomioma, donde es un flujo más difuso, es múltiple. En cambio, el flujo Doppler del pólipo es un flujo único, central. Entonces, esa es la diferencia ecográfica y que ayuda mucho. Acá, por ejemplo, tenemos un pólipo de base ancha, ¿no? De base ancha. Entonces, esto nos ayuda mucho al diagnóstico, la ecografía común, convencional, la ecografía Doppler y la histerosonografía. Se puede ver también a través de la histeroscopía, ¿no? En el cual se introduce este instrumental, ¿no? Que cada vez está más simplificado. Ahora tenemos de 3 milímetros, 4 milímetros. Entran a la cavidad y se observa toda la lesión. Y en ese mismo momento se puede hacer la exéresis, ¿no? Se hace con el resectoscopio, se hace la exéresis tratando de utilizar la corriente, la distensión y de base, desde la base, con estas asas pequeñas, tratar de sacar la estructura. Entonces, también se puede hacer con visión histeroscópica y aprovechar en ese momento para hacer la exéresis de ser posible, de acuerdo al tamaño, al tipo, ¿no? Entonces, el tratamiento puede ser una polipectomía histeroscópica, puede ser a través del legrado, ¿no? Entonces, se legra toda la cavidad, o también a través de la aspiración manual endouterina utilizando las cánulas, ¿no? Y la jeringa de aspiración. Es una bombita de aspiración pequeña, manual, que es como una jeringa que tiene 60 centímetros cúbicos de capacidad, y uno introduce una cánula de plástico y puede legrar toda la cavidad, que se utiliza mucho para el manejo del aborto incompleto en los establecimientos de salud. Entonces, los pólipos endocervicales, yo les había ya adelantado que tenían pues este tipo también de, de, de patología a nivel del cuello del útero. Acá estamos reforzando, ¿no? Para que vean que son masas benignas, igual
cubierta de epitelio cilíndrico, pueden ser de diferente tamaño, únicos o múltiples, pueden ser sésiles o pediculados, son muy vascularizadas, fácilmente sangrantes a la inspección visual, o sea, al ojo, son de masas de color rosa, son lisos y alargados, ¿no? La incidencia es 4%, más frecuente en multíparas, no hay patrón genético, suelen identificarse a veces de casualidad cuando uno va a hacer un Papa Nicolau o va a hacer una especuloscopía. La edad de mayor frecuencia son entre los 40 y 50 años y la malignización es menor al 1%. Los factores de riesgo, la multiparidad, infecciones crónicas, el uso de anticonceptivos orales. Entonces, esto produce una inflamación, ¿no? Esta inflamación como respuesta hay una hiperplasia y proliferación focal anormal que es hormonodependiente. Y la clasificación igual, ¿no? Adenomatoso, quístico, fibroso, vascular, pues es una clasificación que al final nos lo dice el anatomopatólogo. Entonces, el diagnóstico es la anamnesis, ¿ya? La toma de la historia clínica, uno pregunta, ¿qué es lo que está pasando con la señora? La señora dice, sangro indistintamente, y tengo relaciones y sangro, entonces uno piensa en un cáncer. Uno hace el examen ginecológico con espéculo y ve esta formación, ¿no? Rojo vinosa, así, rojiza, ¿no? Con una lengua, ¿no? Que protruye por el hocico de Tenca. Y se puede ver también en la ecografía transvaginal, se puede ver en la histeroscopía, también puede verse. Pero básicamente para este tipo de pólipos es la anamnesis y el examen ginecológico. El diagnóstico diferencial, pólipos endometriales, cáncer de cuello, prolapso de mioma, eversión cervical, erosión y restos placentarios. Ese es el diagnóstico diferencial. Entonces, si no hay ninguna complicación, no hay ningún otro problema que podamos estar haciéndonos sospechar de otra cosa, lo que se hace es la exéresis por torsión o por histeroscopía. Por torsión o por histeroscopía. ¿Ya? Esto es en general. Si nosotros tenemos un pólipo que está en el cervix, pero tiene un pedículo largo, entonces el histeroscopio en ese caso es magnífico, si no, alegrar la cavidad o aspirar la cavidad uterina. Bien, ahora vamos a ver la adenomiosis, ¿no? Que es una alteración bastante frecuente y que, como verán, a veces no se toma mucho en cuenta. Es una de las causas importantes de crecimiento uterino, o sea, uteromegalia, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿No? Es definida la adenomiosis como la presencia de nidos ectópicos de glándulas endometriales y de estroma dentro del miometrio, ¿no? En el miometrio no tienen por qué haber ese tipo de glándulas. Entonces nosotros vemos que nidos de estos están metidos en en el, mio- en el miometrio. Entonces, vemos nosotros esta alteración, ¿no? Que puede tener grados variables de hiperplasia en el tejido endometrial con respuesta inflamatorio local. Y así lo van a ver ustedes.
Es una enfermedad benigna, es frecuente, pero subdiagnosticada. Pocas veces se sospecha de ella. Todos piensan que todo crecimiento es mioma, por frecuencia, sí, pero también esta tiene una frecuencia para tomar en cuenta. Es un problema clínico, es un problema sanitario, tiene costos en la calidad de vida y también en el aspecto laboral, causa frecuente de ausencia laboral. Y antaño el diagnóstico era pues posquirúrgico, ¿no? El diagnóstico era posquirúrgico. Actualmente ya en el preoperatorio nosotros podemos sospechar. ¿A través de qué? De un estudio ecográfico. En el preoperatorio se puede hacer diagnóstico de adenomiosis, sí. Se puede tener sospecha de, sí. Con un buen ecografista, un buen equipo, entonces vamos a poder ver este tipo de alteración o patología uterina. Entonces, es una causa común de dismenorrea, de menorragia, dolor pélvico, ¿ya? También de infertilidad, pero como volvemos a insistir, está subdiagnosticada. Entonces, el endometrio que invade la cavidad, perdón, la estructura, la pared uterina, muscular uterina, entonces hace que crezca el útero, ¿ya? Entonces eso es lo que podemos ver dentro de lo que corrientemente vamos a observar nosotros en los pacientes. Y entonces lo que se produce es una invasión miometrial por glándulas y estroma. ¿Ya? Puede haber una asociación a un momento traumático, por ejemplo, después de los partos, las miomectomías, cesáreas, legrados, que puede también desencadenar esta invasión, o niveles altos de estrógenos o la hiperperistalsis del miometrio. Entonces se produce una disrupción entre la fase entre endometrio y miometrio, y por lo tanto, la invasión de esta estructura con la consiguiente sintomatología clínica que con el tiempo va a irse presentando. Entonces, la disrupción crónica de la interfaz entre endometrio basal y el miometrio va a dar un cuadro final de adenomiosis, que en clínica, el cuadro clínico, vamos a ver que se puede presentar sangrado uterino anormal, dolor pélvico, útero aumentado de tamaño. Todo tiene que ver también con la edad, ¿no? Hay otros síntomas como, digamos, la subfertilidad, la infertilidad, el dolor pélvico crónico y pérdida en la calidad de vida. Y dentro de la hemorragia uterina normal pueden ser spotting, pueden ser menstruaciones con sangrado abundante o en volumen o en duración. Duran demasiado tiempo, la mujer se pasa menstruando, 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 ¿no? Y eso es lo que va a condicionar el cuadro clínico. Puede producirse dolor, ¿no? Dismenorrea severa, dispareunia, dolor pélvico crónico, dolor lumbar y subfertilidad. Eh, Permítanme un minuto, por favor. Voy a tomar un poco de agua porque tengo la ganas de toser. Discúlpenme un minuto.
Mil disculpas, chicos, está con un poco de tos. Entonces, ¿me escuchan ahora sí? Sí, doctor. Más bien comentarle que ya tenemos otra clase. Sí, 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 ya estoy Sí, acabando ya. sí, ok, Estamos- gracias. Sí, gracias. Sí. Entonces, es el cuadro clínico de la adenomiosis. ¿Ya? La adenomiosis puede ser difusa o puede ser focal. ¿Ya? Eh, Como su nombre lo indica, puede estar muy en solo una parte de la estructura, como puede estar diseminada, formando diferentes estructuras. En el diagnóstico en la mujer eh, joven, la mujer consulta porque tiene problemas para quedar embarazada y porque puede habérsele dicho que tiene endometriosis asociada. Después de la etapa de la reproductiva las mujeres son multíparas y vienen por sangrado uterino anormal. El diagnóstico por la ecografía con buena sensibilidad, buena especificidad, pero también la resonancia magnética es eh, quizá algo superior a ello, pero tiene una gran limitante que es la disponibilidad que no está en todos los sitios. Y la ecografía, que es operador dependiente. Debe ser personal entrenado, no cualquiera. No porque tengamos una cámara fotográfica somos fotógrafos. Debemos estudiar todo lo que es eh, la técnica fotográfica. En este caso, saber estudiar, haber estudiado y tener una buena formación médica en ecografía. El diagnóstico, pues, por las características del útero globuloso, la simetría de las paredes, miometrio heterogéneo, estrías hiperecoicas, quistes miometriales, sombras paralelas y hipervascularización difusa. Vamos a mostrar rápidamente algunos de estas características, ¿no? O sea, el útero aumentado de volumen, aumentado de tamaño, tremendo útero, ¿no? Un útero grande, con paredes asimétricas, una pared es más gruesa que la otra, tiene mayores dimensiones que la otra, ¿no? Acá vemos lo mismo, la simetría de las paredes, como estamos observando aquí. El miometrio es heterogéneo, se pueden formar algunos quistes miometriales, la hipervascularización es difusa, no es focal. El tratamiento es con AINES, anticonceptivos combinados, progestinas, ¿no? Tanto vía sistémica como eh, dispositivos de levonorgestrel, agonistas, GnRH, danazol, inhibidores de aromatasa. De verdad que es muy limitado los resultados. La mejor forma de hacer sentir mejor a la paciente es lograrle un embarazo. La verdad, esa es la verdad. Entonces, muchas gracias por la atención brindada y mil disculpas si me excedí en el tiempo. Empecé un poco tarde también y bueno, no quiero más explicaciones, sino darle las disculpas del caso de manera repetida y gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.